tienes razón. Está con nosotros la señorita Malena Massal, tiene aplausos, ella es concejal de la ciudad de Posadas, vino vestida de rojo, por algún motivo en especial. No es rojo igual. Es naranja. Díganle por favor, es coral. Y usted también me quiere maltratar porque yo me rodeo, mira, acá hay 3 mujeres, está Malena, está Flavia y Lu. Acá al lado la tengo a Amanda y a Flor durmiendo, o bueno, ya despiertas, pero que también se levanta y me putea por las dudas. Bueno, digamos, ¿no? pero para que te sientas como nos hemos sentido nosotros siempre. Sí. Igual yo me hago caro, quédese tranquila. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se levanta usted todas las mañanas? De buen humor. No, me levanto de buen humor, pero la primera hora prefiero no conversar. Ok. Sí. O sea que se levantó a las 6:30 hoy. No, hoy me levanté 6 menos 5 para llegar bien. Ok. Bien. Sí. Dejé a los chicos en la escuela, me tomé el primer desayuno y ahora voy por el Va por el tecito. Que muy amablemente le acercamos. Bueno, Male, vos sabés que nos surgió hablar con vos, te vamos a contar un poco porque este programa se va produciendo a medida de que nosotros vamos charlando sobre determinados temas y uno de los temas que estábamos charlando era sobre el tema de los árboles de la ciudad de Posadas en el marco de el Día Nacional del Árbol. Sí, fue el 29. Y queríamos que nos cuentes por qué vos estás trabajando sobre un proyecto particular, ¿no? Siempre tengo una discusión con nuestro amigo Pelu, que no está ahora, que se suma más tarde, que es, la ciudad de Posadas tiene muchos árboles, quizás debería tener más, pero no sé, se me hace que es una ciudad que se pueden ver muchos árboles y muchas especies de árboles, sería, ¿no? Sí, pero es cierto que debería haber más, o sea, la proporción de individuos o ejemplares arbóreos que tiene nuestra ciudad para la cantidad de espacios verdes que tiene, todavía no es acorde, digamos. Por eso hay un plan que se estuvo implementando desde la municipalidad desde principio de año, no sé si se acuerdan. Sí. Posadas se planta, que iba justamente con este objetivo de plantar. En su momento el objetivo eran 10.000, ahora se llegó a 5.000 árboles. Ajá. Pero también comprometiendo a la ciudadanía a que también haga el relevamiento de los árboles que hay en su cuadra. El plan forestal urbano establece que debe haber cada 6 u 8 metros máximo una especie, o sea, un árbol en cada una de las veredas, y eso no está en vigencia, digamos. Claro. Muchas veces los frentistas no sabemos que tenemos esa responsabilidad. Sí. Nosotros como frentistas tenemos que tener un árbol, es más o menos el promedio. Sí, por más o menos 10 metros tiene el frente de una casa estándar, tenemos que salir y ver un árbol. Si eso no está, estamos fuera, estamos incumpliendo el plan forestal urbano. Entonces esa movida de la MUNI tuvo que ver con eso, con dar a conocer cuál era el reglamento, o sea, la ordenanza que nos rige, y que la ciudadanía que no lo tenía, lo tenga. Entonces proveía la MUNI el árbol y el frentista tenía que asumir la responsabilidad de cuidarlo, regarlo, podarlo cuando corresponde en tiempo y forma y demás. O sea que este es un trabajo en equipo. Claro, totalmente. Y ¿hay registro de cuáles son, por ejemplo, los barrios donde hay más o menos árboles? ¿Cómo que? Sí, hay registro. Justamente la zona céntrica es la que menos tiene, por eso se empezó a trabajar en ese sector. Digamos, se fue trabajando en la zona centro y en Villa Sarita, para luego, en una segunda parte del año, ir ampliando el resto de la superficie. Claro. Pero también, sobre todo, enriquecer también los espacios verdes, que muchas veces tenemos verde, o sea, pasto, pero pocas especies. Entonces, también tiene que ver con eso, con la zona urbana, pero también enriquecer los árboles de las plazas. Y uno se imagina también, Male, que los barrios nuevos, por ejemplo, Itambé Guazú y parte de Itambé Miní, también carecen de sí, carecen, ¿no? Por eso, claro, tenés que... O sea, tenés que hacer un proceso... Un barrio nuevo tiene que ser desde el inicio, y sabemos que un árbol que recién se planta no tiene los mismos servicios ecosistémicos, como se dice, como tienen los que ya son más grandes. No da todavía sombra, no regula la temperatura, no regula la circulación del agua. Entonces ahí también hay un doble desafío de tener esos cuidados. Pero en ese sentido se está trabajando mucho, y nosotros un poco lo que venimos a hacer con este proyecto es justamente hacer que la ciudadanía valore la presencia de los árboles, pero no solamente en lo que es el cuidado de la biodiversidad, que es esta primera parte que hablábamos. Claro. Los árboles tienen un rol en nuestro ecosistema, sino también agregarle el valor histórico y cultural que tienen esos árboles, para que el vecino y la vecina de nuestra ciudad, cuando identifica puede ser en el patio de su casa, o puede ser en su vereda o en la plaza de su barrio, un árbol que tiene alguna característica particular, que tiene cierto tamaño, que tiene cierta característica, que tiene cierta historia, o que cumplió un rol histórico en su barrio, también pueda
tener un elemento para registrar ese árbol como un monumento natural arbóreo. Qué bueno que eso quede señalizado y que uno con un código QR pueda acceder a cuáles son sus características o a por qué ese árbol le aportó cierto capital histórico, social, a ese barrio. Entonces, a partir de ahí haya una instancia más participativa, porque entendemos que uno no va a cuidar algo que no conoce lo que es o cuál es el valor que tiene. Entonces, a partir de esa instancia, generar más conciencia. ¿Y se sabe cuál es el árbol más grande de la ciudad, no? ¿Más viejo de la ciudad? No, el otro día estuvimos trabajando en un par de, justamente el Día del Árbol, en un árbol que está en Tacuarí 117, enfrente de una escuela, y ese es uno de los más antiguos, pero son relevamientos que también son muy fina la línea, digamos, se estudia el diámetro de la copa, el largo de las raíces, pero también hay teorías como bastante encontradas. Este árbol, por ejemplo, había gente que decía que tenía 40 años y otro que decía que tenía 90. Entonces, como es mucha la cada uno diferencia, tiene su teoría y su visión, así que hay algunos identificados, pero no te podría decir el más. Claro, pero estaría bueno tener ese registro, sí, ¿no? Bueno. Quería preguntarle más que nada cuál es la especie que más encontramos en la ciudad. Para tener en cuenta, ¿no? Casi siempre vemos por ahí, no sé, de mango, ¿viste? Sí. De palta, no sé cuál, pero ¿tienen un registro de eso? Sí, acá en realidad esto más que la cantidad que hay, son aquellos que quizás, como te decía, reúnen estas características, pero tenemos gomeros, que son, o también se llaman higuerón, tienen como nombres artísticos y científicos, hay muchos. Después sí tenemos mucho mango, sí tenemos mucho lapacho. Lo importante de esto es que no solamente estamos detectando las especies autóctonas, sino también puede ser especies exóticas, digamos, que no sean nativas, que estén en nuestra ciudad. Tenemos mucho plátano, que también es toda una discusión, porque antiguamente estaban en nuestras plazas y al costado de nuestras calles, y después tuvieron que ser retiradas por ciertos accidentes que tenían porque caen los frutos sobre los árboles, por ejemplo. Contame eso, que me interesa. ¿Qué tipo de accidente? Y se caen las bananas. Y no, y es como los dibujitos. Claro, y vos estás manejando y te caes. No sé los dibujitos. Ok, no, que te repasás por la vereda y te resbalás, ¿viste? Con la cáscara. No era la cáscara, esto era el fruto. Entonces, hay todo el desafío de reubicarlos para no sacarlos, relocalizarlos. Se ha hecho, por ejemplo, mucha relocalización en el jardín botánico. Entonces, también ese es todo un trabajo de revisar esto que les decía, el plan forestal urbano, que hay muchas veces que se cumple, pero hay especies que en su momento, cuando la ciudad no tenía la dimensión que tiene ahora, fueron plantados y que ahora ya no van acorde al funcionamiento de nuestra ciudad, entonces son reubicados. Por ejemplo, este que te decía, este gomero que está en este espacio público, que es uno de los árboles que más encontramos en nuestra ciudad, no está permitido ahora plantarlo en las veredas porque las raíces, a medida que van creciendo el árbol, los van rompiendo. Entonces, bueno, siempre este desafío del desarrollo, ¿no?, de nuestra ciudad, sin que esto sea en detrimento del cuidado del ambiente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esos árboles no tengamos que sacarlos sin que puedan seguir viviendo? Bueno, los relocalizamos en espacios verdes. Por eso todo este desafío también no es solo plantar nuevos árboles, sino colocar aquellos que ya no pueden estar en la ciudad en otro espacio verde. Bien. Claro. Habíamos hablado, ¿te acordás, con Fer Santa Cruz sobre los frutos del árbol, que era muy importante? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está yendo? Él viene trabajando en ese proyecto, que justamente el otro día estuvimos recorriendo unos emprendedores sustentables y ahora nos quedaba pendiente recorrer algunos de estos árboles que dan frutos, porque justamente tiene que ver con fomentar lo que decimos la soberanía alimentaria, ¿no? Encontrarle a esos frutos que muchas veces no dan abasto. Digamos, uno tiene en su casa, consume alguno, puede regalarle al vecino, pero después se genera desperdicio, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces ahí también articular con emprendedores o productores, o generar esto que decimos también el empleo verde, ¿no? O sea, conectar el cuidado del ambiente con el desarrollo de la economía. Así que Fer sigue trabajando en ese sentido. No hay todavía un proyecto en términos legislativos de eso, pero sí ir visibilizando a estos productores y generando el nexo para que esos productos puedan ser introducidos en la economía. Bien. ¿Crees que hay un proceso de concientización sobre el cuidado de nuestro ambiente y sobre todo en los que tenemos, por ejemplo, vamos particularmente a los árboles, ¿no? La juventud, los chicos, los jóvenes, observan con otros ojos, digamos, lo que les rodea en términos de naturaleza? Yo creo que todavía en términos de naturaleza falta un poco. Okay. Creo que también es como hay como una movida, ¿no? Lo que va marcando, la agenda fue marcando durante un tiempo, al menos en nuestro municipio, el cuidado de los residuos, la gestión de los residuos. Ahí sí
hubo como un compromiso mayor de la juventud. Quizás el tema de los árboles o la flora es un tema que todavía hay que trabajar mucho más, digamos. Si bien en las escuelas se está trabajando, hay muchas escuelas que tienen como árboles que apadrinan en sus espacios verdes cercanos. Se trabaja con huertas escolares en todas las escuelas y demás. Yo creo que en ese sentido todavía falta. Por eso nosotros hicimos hincapié en algunos proyectos vinculados a eso, porque entendemos que es nuestra responsabilidad, bueno, fortalecer aquello que vemos todavía débil. Uh-huh. ¿Y qué tipo de proyectos? Bueno, este que te contaba, que tiene que ver con revalorizar estos árboles notables, y después también seguir trabajando la educación ambiental en las escuelas. Nosotros podemos, como decías vos, ver niños y niñas entusiasmados o preocupados por el cuidado del ambiente, pero el tema de la docencia es muy importante. Es decir, los niños pueden venir motivados, pero si sus docentes no están capacitados en esa temática, esa motivación se cae. Entonces siempre articulamos nosotros, ya sea con el Centro Verde, ya sea con el Centro de Educación Ambiental, más allá del trabajo netamente legislativo, en generar acciones en donde los docentes puedan capacitarse en ese sentido. Sabemos, por ejemplo, que está todavía en discusión, en términos provinciales todavía no la tenemos, nosotros ya la estamos trabajando en el Consejo Deliberante, próximo a discutirse la ley Yolanda, que en términos nacionales ya la tenemos, pero que tiene que ver con esto, con garantizar la capacitación en ambiente de todos los trabajadores públicos. Dentro de los trabajadores públicos también están los docentes. Entonces, en ese sentido, creo que falta todavía un poco la capacitación homogénea. Siempre están los interesados, los adeptos, los fanáticos, los proteccionistas. Claro. De eso hay mucho, pero nosotros tenemos que pensar en una política pública integral, y en ese sentido creo que esa ley va a ser clave para poder bajar una línea central. ¿Lo van a trabajar mañana? No, la ley Yolanda nosotros ya la venimos, o sea, tenemos el proyecto armado, pero como tenemos que esperar que provincia adhiera, que tenga su ley, todavía lo estamos laburando nosotros dentro del equipo de mi banca. Lo que vamos a trabajar mañana y se va a presentar en recinto, y vamos a ver si tenemos el acompañamiento del resto de los concejales, es la ordenanza esta que les contaba de monumentos naturales arbóreos, que de ser así, si el pleno acompaña, se convertiría en ordenanza mañana. Y luego otro proyecto de ordenanza que tiene que ver con ponerle el nombre de Melchor a Caburú a un espacio de la costanera de Posadas, para visibilizar el rol de las mujeres en lo que es la historia de nuestra provincia, que implica el nombre del espacio público más la realización de 3 murales destinados a distintas mujeres, que se va a postular y se va a abrir una convocatoria, y luego la realización de un busto también en su honor. Y esto también tiene que tener una matriz de cuidado ambiental, porque lo que se busca es que los murales estén hechos con artículos reciclados. Ya. Bueno, Melchora, para aquellos que no saben, es la compañera de Andresito, ¿no? Y siempre pienso en lo mismo, digamos, por ahí me desvío un toque, pero y te doy tiempo para que te tomes un trago de té. No, pero que nuestra historia siempre está marcada por figuras masculinas, ¿no? Agarren los billetes o los libros de historia mismos, digamos, ¿no? Y está bueno que se revalorice esa idea de la compañera de Andresito, y que se busque y se fomente a otras mujeres que han participado a lo largo de nuestra historia, ¿no? En la provincia de Misiones. Y que quizás también en la educación falta como nombrarlas. Yo, por ejemplo, en la primaria no soy tan grande. Yo viendo información por otro lado me enteré quién era la Melchora, ¿viste? Pero también la educación está como, es real, no sé, actualmente igual, pero está bueno que estos espacios por ahí vos pasás y dices, mirá, ¿de quién es este mural? Y empezás a indagar, ¿no? Voy a darte un ejemplo en la línea con lo que decís, digamos, y con lo que la propuesta, en este caso, de la concejal Malena Mazal. Ahí en la cancha de Guaraní hay un dibujo de Andresito y ahí de Melchora. Y mi nena de 3 años sabe y conoce el nombre de Andresito y Melchora. Y a veces, cuando lo ve al busto de Andresito en la costanera, pregunta, ¿y Melchora? Sí, claro. Entonces es como que va por ahí, ¿viste? Que vos decís, ¿qué pavada? No es pavada nada, digamos. No. Fíjate como una nenita de 3 años relaciona a Andresito con Melchora, digamos. Totalmente. Y esto también lo atribuyo al rol de las mujeres como legisladoras, digamos. Nosotros de 14 concejales somos 4 mujeres. Y la verdad que los proyectos que tienen que ver con visibilizar a las mujeres salen de las mujeres. O sea, es como que si las mujeres no ocupamos los espacios, esto va a seguir pasando.
Entonces ahí también, digo, para poner en agenda esto, Sí, de claro. que esto, si bien debiera ser una lucha compartida, en la realidad somos las mujeres las que seguimos luchando por ocupar los espacios. Exacto. Así que invito a las mujeres a que se involucren. No, y también a los Y a los concejales que nos concejales que acompañan. acompañan. Ellos nos acompañan, pero Bueno. todavía falta. Vale, la última, ¿qué más tenemos en la agenda legislativa para para lo que viene en estos meses? Bueno, el proyecto que más estamos trabajando, que nos está llevando bastante tiempo porque implica capacitaciones, digamos, segmentadas para distintos públicos, es el proyecto de educación financiera. Ajá. Que lo presentamos ya hace 2 o 3 meses en el recinto y entró a comisiones, que tiene que ver con brindar capacitaciones en esta temática a distintos agentes. Primero fue pensado para compañeros y compañeras, o sea, empleados de la municipalidad y del consejo por distintas problemáticas, inquietudes en capacitación en lo que es el ahorro, la inversión y demás, y luego lo fuimos ampliando para el público en general. Ajá. Y después nos dimos cuenta cuando lo empezamos a trabajar en comisión que la audiencia es muy diversa, no es lo mismo capacitar en educación financiera a chicos que están terminando la secundaria y están buscando su primer empleo o se están insertando en alguna carrera laboral, que alguien que está en su época más productiva o algún adulto mayor que está terminando su época productiva y está viendo cómo invertir o si puede empezar algún emprendimiento y demás. Entonces estamos junto con el Ejecutivo también pensando cómo implementar esas capacitaciones. Así que ese es el próximo desafío más grande. Me intriga mucho saber cómo se pensó, cómo nació esta idea. Nació porque, como te decía, había varias inquietudes de Sí. los propios compañeros, ¿no? Esto de cómo invertir ok. bitcoins, Sí, yo tengo plazo eso, fijo, pero el plazo fijo no sirve, comprar dólares, discusiones internas. Y ahí empezamos a buscar algunos profesionales para generar alguna capacitación interna en esto, y a partir de ahí, de la buena recepción que hubo, pero también la necesidad de ajustar a esto que decíamos, las distintas necesidades y etapas de la vida productiva de cada uno, y ahí empezamos a pensar el proyecto de ordenanza, y bueno, tuvo muy buena recepción y está siendo bastante ampliado y discutido y se está extendiendo el trabajo en comisión. Entonces, bueno, nos pusimos como plazo septiembre para poder empezar con las capacitaciones este año. Vos sabés que estoy tentado en preguntarte, pero está bueno para que lo sepan. O sea, no vayan a preguntarle a Male. No, ahora, che, ¿qué me conviene? Además, No, en Casa de Herrero, no, hay profesionales que están trabajando, y creo que una de mis preocupaciones era cómo administrar cómo administrarnos, así que tiene que ver con una falencia mía, así que no me preguntes para nada. De ahí nace. Claro, yo soy un desastre. Yo soy un desastre, vamos a hacer algo para mejorar. Vamos a hacer algo. Sí. Qué bueno. Bueno, Male, ha sido un gustazo tenerte acá. Gracias. Muchas gracias por venir tan temprano Por favor. y la verdad que me quedé fascinado con lo de los árboles. Hay que valorizar más nuestros árboles, eso es real. Sí. Sí. Y cuidarlos y plantar, ¿no? Sí. En sus casas, porque es tan importante para nuestro ambiente. Sí. Gracias, a no. ustedes. Gracias.